Una historia de amor en un contexto literario o una historia literaria que versa sobre el amor. Las dos cosas son esta novela que tengo aquí conmigo, Contigo en la distancia, de Carla Gelfenbein, que acaba de ganar el premio Alfaguara de novela. Carla Gelfenbein ha escrito una novela que es muy especial, es una de esas novelas que parecen complejas en un principio, varias líneas humanas que se van entrelazando y van generando una trama. Sin embargo, Contigo en la distancia, esta novela termina por atrapar al lector y una vez que el lector queda atrapado, difícilmente puede escapar hasta el final, en que todos estos hilos empiezan a resolverse. Yo quiero agradecerle a Carla Gelfenbein, ganadora del premio Alfaguara de novela con Contigo en la distancia en este 2015, el que haya aceptado estar con nosotros en la entrevista. ¿De dónde surge la novela? ¿Qué tanto es personal? ¿Qué tanto es nada más esta idea de voy a juntar estos personajes que he imaginado y voy a entrelazar sus vidas? Cuéntanos cómo surge la novela, Carla. Bueno, la verdad es que la creación es una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Por un lado, en este caso particularmente, hay un personaje muy fuerte que es una mujer ya octogenaria en la actualidad y que como la novela arranca cuando ella se cae por las escaleras de su casa y la encuentra su vecino, un joven que es su gran amigo. Daniel. Daniel, exactamente. Y él sospecha que no ha sido un accidente, sino que algo o alguien ha precipitado su caída. O sea que esto empieza, digamos, como una novela de como una novela de suspenso. Empieza como una novela de suspenso. Ahora este personaje de Vera Sigal, que de hecho, bueno, el mismo jurado celebró muchísimo porque es un personaje muy sólido, es un gran homenaje que yo hago a una escritora que he admirado desde hace muchísimos años, que es Clarice Lispector, una brasilera que tiene un origen ucraniano. Sus padres huyeron de los pogromos de Ucrania y recalaron en Recife. Y cuando leí su biografía, descubrí que muchos aspectos de su familia coincidían con aspectos de la historia de mi familia. Entonces, en ese instante surge la idea de, por un lado, escribir una novela que le hiciera un homenaje a Clarice Lispector. Y Clarice Lispector además escribía novelas de suspenso y novelas con unas tramas muy apasionantes también. Muy apasionantes y muy complejas también. Pero también era unir esta historia de Clarice Lispector con la historia de mi familia, ¿no? De hecho, Vera Sigal, que es el personaje principal, tiene el apellido de mi bisabuela, ¿no? Y este personaje tiene algo de mis abuelas, de mi madre, muchísimo de mi madre, y por supuesto es un gran homenaje a Clarice Lispector. Y esa es la semilla de esta novela que luego toma rumbos inesperados hasta para mí, ¿no? Como escritora. ¿Y por qué inesperado? O sea, no la tenías planeada la novela, ¿no? No. Bueno, hay muchas maneras de escribir, ¿no? Y cuando uno lee esos textos en que los escritores explican su forma de escribir, uno se va a encontrar con 1000 formas. La mía, particularmente, es una mezcla entre el instinto, entre ir como siguiendo mis personajes. Yo necesito entender muy profundamente a mis personajes. Yo me los trago, ¡pluc! Me los trago y ya cuando están adentro mío estos personajes y puedo empezar a mirar el mundo a través de ellos, entonces yo puedo empezar a escribir una historia. Bueno, pues hablabas de tu personaje principal, Vera, pero hay otro personaje femenino que es el otro polo de la trama de la novela. Se trata de Emilia. Cuéntanos de Emilia. Bueno, Emilia es un personaje también que yo atesoro muchísimo, ¿no? Porque es una chica joven, frágil y que padece de una enfermedad que mientras la escribía la inventé, ¿no? Pero resulta que hay una enfermedad que es así, que existe esta enfermedad y que es una imposibilidad de ser tocada por otro ser humano. ¿ya? Con todo lo que implica en términos de afecto. Y todo lo que implica en términos de afecto. Y en el fondo la idea mía era crear una gran metáfora, ¿no? De cómo llevar hasta un punto tan álgido de crear un personaje que no permite ser físicamente tocado, pero también tiene que ver con el protegerse, ¿no? De este mundo que está constantemente intentando avasallarnos, ¿no? Conocernos hasta el fondo, empujarnos, invadirnos.
Por lo menos es lo que siento yo, no sé si usted siente lo mismo. Pues a veces Sí. a veces se siente uno acosado. Aquí el Sí. punto también es que Emilia finalmente empieza a trabajar sobre la figura de Vera, que está pues ya en un estado de coma. Sí. Exactamente. Bueno, esta parte de, digamos, de esta enfermedad tiene mucho que ver después del desarrollo de la novela, pero originalmente ella es una chica que es mitad francesa, mitad chilena, y llega a Chile a investigar sobre la obra y la vida de Vera Sigal un par de semanas antes que Vera Sigal tenga este accidente. Entonces lo que ocurre es que ella recala finalmente en el hospital donde Vera yace en coma y se encuentra con Daniel, que es el vecino, y juntos comienzan un viaje de intentar descubrir qué misterio se esconde esta mujer, pero en el camino, en el fondo, lo que hacen es descubrir también aspectos fundamentales que han definido sus propias vidas. Así es, incluso con personajes que no conocen. Horacio Infante, cuéntanos de Horacio, este otro personaje. Horacio Infante, bueno, Horacio Infante, porque la novela transcurre en dos periodos históricos muy diferentes. Uno es durante los años 50 y otro es el periodo actual donde nosotros estamos viviendo. Entonces, Horacio Infante es parte del pasado de Vera, es el gran amor que tuvo Vera en su juventud. Vera, es importante decirlo, era una mujer muy bella, muy bella, de unos pómulos altos, unos ojos gatunos verdes, de gran altura, una mujer que a su paso dejaba, digamos, un reguero de enamorados, ¿no? Pero también, por supuesto, una mujer muy inteligente. Y este hombre, bueno, tiene un amor, una pasión muy profunda con Vera. Él también es escritor y poeta, ¿no? Él también es poeta, y en la cual, como dijo, de hecho, Héctor Abad Faxiglione, dijo algo que a mí me llegó muy profundamente y creo que expresa muy bien a Vera. Dice, el gran pecado de Vera es ser más inteligente que los demás y sobre todo de su amor, ¿no? Entonces ahí entramos en todo un tema que trato en la novela, que tiene que ver con la genialidad, con el talento, con la competencia entre los creadores y la competencia en este caso dentro de una pareja, ¿no? Que es algo bastante álgido y difícil. Carla, ¿qué te llevó a enviar la novela al concurso Alfaguara? Finalmente es uno de los más, si no es que es el concurso más importante entre las novelas de lengua española. ¿Por qué lo mandaste? ¿Qué dijiste? ¿Por qué dijiste esta novela tiene que ir a Alfaguara? Yo quiero todas mis novelas. La verdad es que todas mis novelas, el minuto en que las termino como un estado como de euforia y de enamoramiento, y creo que es la mejor novela del mundo. Hay otros autores que terminan deprimidos. Yo generalmente termino bien. Hay autores que nunca releen una novela porque dicen, no podría yo con la vergüenza de releerme. Yo no las releo porque la verdad es que tengo tantas cosas que leer, que ¿por qué me voy a estar leyendo a mí misma? Creo que además es un ego trip gigante eso de estar releyéndose uno. Pero esta novela, la verdad es que es algo muy práctico. La terminé un par de meses antes de la convocatoria del Premio Alfaguara, porque si uno la termina 6 meses después que ya se terminó, uno ya quiere publicar, ¿no? Y eso es un poco lo que me había ocurrido anteriormente. Y esta cayó justo, la terminé, entonces ya, bueno, era como el minuto de poder enviarla. Y la verdad es que llegué y la envié sin ninguna gran expectativa. Se envían con un seudónimo, ¿no? Siempre hay que usar un seudónimo. Sí, ¿y cuál usaste? ¿Se puede saber? El seudónimo es el nombre de la abuela de una gran escritora que es Carmen Martín Gaite, con quien ella ganó un premio. Entonces era una suerte como de muletilla, ¿no? De ver, a ver si yo tenía tanta suerte como tenía Carmen Martín Gaite a la hora de enviarlo. ¿Cómo supiste que ganaste? ¿Quién te habló? Me llamaron a las 6:30 de la mañana. Suele ocurrir eso, además por la diferencia de Por horarios. la diferencia de hora, exacto, por la diferencia de hora, a las 6:30 de la mañana. De hecho, me habían anunciado un día antes que yo era una de las 7 finalistas, lo que significa que hay menos de un 15% de probabilidades que uno gane. Por lo tanto, yo no estaba de eufórica, al contrario, era como calma, mis posibilidades son muy pocas, pero de todas maneras tenía que estar más o menos atenta al teléfono.
Y la que atendió fue mi hija, ¿no? Mi hija, que tiene un oído mucho mejor que el mío, atendió y corría por la casa diciendo, mamá, mamá, te están llamando, te están llamando. Y yo pesco el teléfono. De España. De España. Y era nada menos que Javier Cercas, bueno. Ya cuando te están llamando a las 6:30 de la mañana, además, tú dices, algo ocurrió, ¿no? Sí. ¿Qué viene ahora para esta novela? Que sé que estás haciendo una gira por Latinoamérica, estás presentando la novela. Ya a partir de ese momento, ¿ya la abandonas y te dedicas a otros proyectos? ¿Cómo deja uno una novela como Contigo en la Distancia? La verdad es que yo intenté dejarla, ¿no? Porque cuando la envié al concurso y uno ya tiene que olvidarse, ¿Empezaste otra novela? Y empecé otra novela, pero que tuve que abandonar el día que fue, creo que el 26 de marzo, que me llamaron por teléfono y de ese día comenzó una vorágine de actividades, de entrevistas. ¿Te gusta ese tipo? Porque usualmente hay escritores que les gusta estar en entrevistas, estar viajando de un país a otro. Hay otros escritores que no se adaptan a eso. ¿Te gusta a ti? A mí lo que más me gusta es estar frente a mi computador. Eso es. Para ser honesta. O sea, ese es el... Y por suerte, porque ahí es donde paso más tiempo. Estos son pequeños lapsos entre un trabajo gigantesco y otro. Yo me tardo más o menos 4 años en escribir una novela, de los cuales 2 estoy corrigiendo la novela. Entonces es un trabajo muy arduo. Yo trabajo 8 horas, 10 horas a veces al día sentada frente a mi computador y es algo que gozo sobremanera, es algo que de verdad siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero una vez que salgo, me siento muy cómoda también. ¿Cómo empezaste a escribir? Yo empecé a escribir desde muy niña. Si yo puedo decir, para mí leer, creo que primero soy una gran lectora y luego me puse a escribir, porque además me hice escritora, entre comillas, así de publicar bastante tarde en mi vida, ¿no? Bastante vieja. Pero de escribir siempre escribí, pero era algo muy íntimo, era un lugar donde yo podía recalar, donde yo podía descansar, donde yo podía ser yo misma y no tenía ninguna necesidad existencial de tener que compartir este mundo tan propio con el resto. Pero llegó un momento, que no vamos a decir cuándo, para que no empiecen a calcular años y esas cosas, pero bastante tarde, en que quise de verdad poder vivir adentro de las letras. Ya no me bastaba con ser una gran lectora, con escribir en mis tiempos libres, sino que quería sumergirme y poder estar adentro de ese mundo constantemente. Y entonces tuve que escribir una novela. Y esa fue mi primera novela, Al revés del alma, que tuve la gran suerte. Yo siempre digo que esa novela tenía alas, ¿no? Porque esa novela inmediatamente llegó a los rankings de los libros más vendidos, me trajo a México, me llevó por toda Latinoamérica, me llevó a España. Y bueno, y de ahí ya tengo permiso, ¿no? Me han dado permiso para seguir escribiendo. Pues la novela se llama Contigo en la Distancia. Es el nombre de un bolero, pero no le vamos a explicar al público por qué se llama Contigo en la Distancia. Van a tener que leer esta novela para entender al final por qué se llama Contigo en la Distancia. Carla Gelfenbein, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.